El desempleo. El desempleo se define como la situación del grupo de personas en edad de trabajar que en la actualidad no tienen empleo, aun cuando se encuentran disponibles para trabajar y no presentan limitaciones físicas o mentales para ello, y han buscado trabajo durante un tiempo determinado. Otra perspectiva de desempleo puede definirse como un paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema, debido a los costes humanos derivados de la privación y el sentimiento de rechazo y de fracaso personal. La cuantía del desempleo se utiliza habitualmente como una medida de bienestar de los trabajadores. La proporción de trabajadores desempleados también muestra si se está aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como índice de la actividad económica. El trabajo, siendo una parte importante del espacio del tiempo en el que se desenvuelve la vida humana actual, teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo individual, familiar, de comunidades, de ciudades y pueblos, se convierte en el pilar principal para obtención de elementos necesarios para la supervivencia material y de los elementos que subjetivamente sean considerados impredecibles para desenvolvernos en la cotidiana vida. Teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre el trabajo y la calidad de vida, es necesario reconocer las funciones y disfunciones económicas, sociopolíticas y psicosociales que afectan el desempleo, no solo siendo este un problema social que afecta a un gran número de habitantes del planeta, sino convirtiéndose en un factor generador de la disminución de la calidad de vida del mismo. Tomando como punto de referencia el marco de desempleo, la podemos definir como la obtención del sustento necesario, la prevención del ocio y la generación de la aceptabilidad social y familiar necesaria para el aumento de la autoestima y el perfecto desarrollo del ser. El desempleo está en la cotidianidad del espacio sociocultural que ocupamos, siendo una clara señal de alerta de la desvinculación laboral, generando un desplazamiento permanente por parte de las generaciones renovadas que están en constante crecimiento, generando una sobreoferta de mano de obra ante una disminución de oportunidades de trabajo, lo que se ve reflejada ante la pérdida constante de la capacidad económica y del desarrollo psicosocial de las personas. ¿Cuáles son las consecuencias que genera el desempleo? El desempleo en las personas mayores de 45 años es una problemática social de gran importancia en la actualidad. A pesar de la tímida merma de las cifras del desempleo general, la cifra de desempleados mayores de 45 años en el segundo trimestre de 2015 continúa duplicando la cifra de parados previa a la crisis económica. En el mismo trimestre de 2007, según las fuentes oficiales de INE 2015, el estado de desempleo genera un efecto de bloque en el desarrollo psicosocial de las personas, retrasando el normal desarrollo de las etapas de la vida. Produce sentimientos de aburrimiento, irritación, infelicidad, indefensión y depresión, disminuyendo en gran medida la búsqueda activa de empleo. La dinámica del actual mercado laboral, caracterizada por el constante cambio, la precariedad laboral y la alta competitividad, genera barreras de difícil salvamento para los desempleados mayores de 45 años, especialmente para aquellos con baja cualificación que han trabajado durante años en sectores tradicionales. Ante esta panorámica de permanente incertidumbre e inseguridad, los desempleados mayores de 45 años son considerados un colectivo de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Sin embargo, esta problemática no goza de suficiente visibilidad social, a pesar de la dureza de la situación que afrontan diariamente los desempleados de esta franja de edad. Afectaciones o repercusiones psicológicas del desempleo. Características psicológicas del desempleo. Uno de los primeros impactos del desempleo es el padecimiento del síndrome de invisibilidad. La situación de desempleo provoca un sentimiento de tensión en muchos individuos que no encuentran trabajo por primera vez o que, habiendo desempeñado alguna actividad profesional, no pueden ejercerla. Esta situación representa para el individuo un cambio en la estructura social a la que estaba habituado. El desempleo puede llegar a provocar un sentimiento de incapacidad personal y autoculpabilización. Aumentan los comentarios críticos hacia uno mismo y los autorreproches, generándose mayor estrés y una disminución o pérdida de la autoestima. La persona va aislándose de los demás, desembocando esto en un deterioro de las relaciones familiares y sociales, pudiendo aumentar en ocasiones la sintomatología depresiva, como los sentimientos de tristeza o la apatía, mientras que en otros casos aparecen sentimientos de irritabilidad, temor o preocupación. La sintomatología ansiosa se hace presente. Incluso se ha relacionado la situación de desempleo con la aparición de trastornos psicofisiológicos. El desempleo
Provoca así un malestar psicológico que necesita una atención especializada y dirigida, ya no para la búsqueda de empleo, sino para la reconstrucción de la persona que se ha ido desgastando por el camino. También necesita de la empatía social, de que dejemos de ver y desempleado como un culpable de la situación en la que se encuentra. El desempleo constituye un factor importante de riesgo de patologías psicológicas y sociales. La mayoría de los desempleados presentan cuadros de depresión y baja autoestima. Existe un efecto anticipatorio del desempleo que se manifiesta en las personas y de antemano conocen la condición a la cual van a pertenecer, tales como aquellos que se acercan a su edad de jubilación o los que trabajan en empresas y sociedades próximas a finalizar al cierre. En estos casos, se hace necesaria la preparación previa del entorno con el fin de lograr una aceptación de la condición futura de sus vidas. Otro fenómeno es la vulnerabilidad previa al desempleo, al cual se caracteriza por los trastornos físicos y de patología depresiva en los individuos antes de perder el empleo y que una vez han perdido, genera mayores dificultades para encontrar uno nuevo. El papel del psicólogo frente al desempleo. El psicólogo, a niveles generales, tiene a su cargo 3 funciones básicas diferenciadas e interdependientes. La función profiláctica tiene como sentido el prevenir, en base a los datos que se poseen y a medida de lo posible, los trastornos psicopatológicos individuales del desempleado, permitiendo la expresión de los colectivos de desempleados, ya que si bien no se puede asegurar la eliminación de tales fenómenos en su totalidad, sí se puede adecuarlos a resistir las situaciones de paro y a confiar en sus propias capacidades para remontarlas. La función orientadora se refiere a la mayor y mejor ubicación de los desempleados a los posibles empleos y a la oferta laboral actual. Consiste en un análisis exhaustivo y minucioso de las capacidades, aptitudes, rasgos y características que permitan que el demandante elija su profesión o la perfeccione, consiguiendo ser útil en ella, permitiéndole sentirse confortado en sus conocimientos y que le confiera la necesaria autoestima. La función adecuadora adecúa las necesidades de las empresas y del mercado laboral actual en general, permitiendo una adecuada selección, reclutamiento y gestión de los recursos humanos, con el objetivo de dar al empresario el personal idóneo por sus capacidades y aptitudes a los puestos laborales que se van produciendo, ya sean clásicos o derivados de las nuevas tecnologías. Asimismo, mantener un nivel de calificación profesional que permita al demandante conocer su nivel de formación y adecuación al sistema laboral del momento y actuar en el sentido de su perfeccionamiento o adquisición de aquellos conocimientos que le sean necesarios para poder competir en el acceso a un puesto de trabajo nuevo.